En este video vamos a ver cómo dar una clase de gramática de español a un extranjero. Mi nombre es Jessica, mucho gusto. Yo enseño español online hace algunos añitos, desde el 2017, y bueno, este canal lo creé para compartir pues cómo lo hago, etc. Hace algún tiempo hice un video sobre cómo dar una clase de conversación. Ese video ha sido uno de los más vistos en mi canal. Si no lo han visto, pues los invito a que lo vean. De verdad me quedó muy bien. No es porque yo lo haya hecho, sino en serio quedó muy bien. Les comparto absolutamente todo paso a paso como yo lo hago, y a la gente, a ustedes les ha gustado bastante. Entonces, bueno, también me han dicho que haga un video similar, pero entonces con una clase de gramática, y eso es lo que vamos a ver en este video. Y aquí, como un recordatorio antes de empezar el video, es que yo doy clases personalizadas, es decir, 1 a 1 y virtuales. Entonces todo lo que voy a mencionar en este video es basado en eso. Bueno, y empezando con el tema, entonces, para preparar una clase de gramática es muy importante y depende mucho de dos factores, que es el tiempo que tenemos de la clase y también el nivel del estudiante. La clase la vamos a preparar de manera diferente si es una clase de media hora, si es de 1 hora, si es de 2 horas. Yo personalmente prefiero dar clases de gramática de 1 hora y clases de conversación de media hora, pero hay algunos estudiantes que por tiempo, por no sé, concentración o algo así, prefieren tomar clases solo de media hora, ¿sí? Entonces, pues ahí se prepararía un poquito diferente. O pues bueno, en realidad sería como los mismos pasos, solo que todo un poco más corto. También, si el estudiante tiene un nivel básico de español o no sabe nada de español, pues entonces puede que exista la barrera de comunicación, ¿sí? Porque el estudiante habla otro idioma, no necesariamente inglés, puede ser alemán, puede ser chino, francés, etc. Y entonces en esos casos tú debes ser mucho más gráfico, ¿sí? Mostrar todo con imágenes, palabras y cosas que poco a poco, a medida que pasen las clases, el estudiante empiece a entenderte. En este video vamos a suponer que tenemos un estudiante de nivel intermedio que nos entiende un poquito, pero no nos va a entender todo lo que le digamos. También una de las preguntas más frecuentes que recibo de parte de ustedes es si es necesario saber inglés para enseñar la gramática. Entonces, pues no es necesario. No es necesario saber inglés, francés, portugués, no sé, alemán, chino, etcétera, el idioma del estudiante, para poder dar una clase de gramática o de conversación o de lo que sea. Hace un tiempito hice un video sobre esto, entonces si les interesa el tema, si quieren saber cómo pueden hacerlo sin saber otro idioma, pues les dejo el video por acá. Vamos a empezar con lo que hago yo al inicio de la clase. Entonces, bueno, pues primero pues saludar y todo, hablar un poquito sobre cómo va el día, etc. Después, entonces paso a revisar la tarea. ¿Qué pasa? Yo doy clases personalizadas 1 a 1, a mí me pagan por clase. Entonces, yo elijo revisar la tarea durante la clase, ¿sí? Cada profesor, cada tutor puede hacerlo de manera diferente. Algunos lo revisan por fuera del tiempo de la clase. En mi parecer, si a mí me están pagando solo por 1 hora, pues entonces durante esa hora yo le voy a dedicar mi tiempo a ese estudiante. Entonces, lo primero que hago es revisar la tarea, si había tarea de la clase pasada. También, no sé, revisar posibles preguntas que tenga el estudiante del tema pasado, repasar un poquito ese tema y bueno, y ahí sí empezar con el tema nuevo. Para empezar con el tema nuevo, entonces yo generalmente preparo una actividad o una pregunta, puede ser. Generalmente lo que yo hago es hacer una pregunta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos viendo el pretérito imperfecto, yo les hago la pregunta de ¿qué cosas hacías antes y ahora no? Entonces, si el estudiante se queda así como no entendí qué significa eso, entonces yo le digo, por ejemplo, yo antes iba al supermercado todos los días, ahora no. Entonces ahí el estudiante como que va a entender lo que nosotros queremos que él haga, que él diga, y va a empezar a dar ejemplos. Esos ejemplos vamos a empezar a escribirlos.
Y aquí es normal que el estudiante cometa errores en la conjugación de los verbos, en todo, porque el estudiante todavía no sabe el tema. Entonces es muy normal y es común que no digan como comía, sino comaba o cosas así, ¿sí? Y esta actividad, cuando es un grupo de estudiantes, bueno, vuelvo y les digo, yo no he hecho clases con grupos de estudiantes, o bueno, al menos más de 2 estudiantes, pero con un grupo entonces sería más divertido escuchar las respuestas de todos y escribirlas, ¿sí? Cuando es un solo estudiante, ¿yo qué le digo? Le digo, deme 5 ejemplos o dígame 5 cosas que hacías antes y ahora no. Y después podríamos hacer cosas como, ¿y ahora qué cosas no hacías antes y ahora sí? O también preguntas, ¿sí? Antes ibas al gimnasio y ahora vas al gimnasio. Este tipo de ejercicios va a ayudar al estudiante a entender de una forma mucho más natural la gramática. Y eso es lo que nosotros buscamos, que ellos aprendan más de forma natural. Y aquí también es importante que cuando el estudiante cometa errores o se sienta inseguro o diga no sé cómo decirlo, tú le des seguridad y confianza al estudiante y le digas, es normal que cometas errores. No sabes el tema, estamos empezando a ver el tema, no te preocupes. Eso le va a quitar, le va a bajar la tensión al estudiante para que se suelte un poquito más. Entonces, después de haber tenido esa interacción con el estudiante, usando una forma gramatical nueva para el estudiante, entonces ahí sí empiezo a explicarla. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ahora entonces este tema que estamos tratando se llama el pretérito imperfecto. Y este tiempo verbal se usa para hablar de acciones habituales en el pasado o de rutinas en el pasado. Algo aquí importante es que no es necesario ver todos los temas o ver todos los usos de un tiempo verbal en la misma clase. Esto puede hacer que el estudiante se confunda. Entonces es mejor enfocarnos en un solo uso y ver todos los ejemplos y todas las actividades y todo con ese uso de ese tiempo verbal. Ya después, más adelante, vamos a ver otro uso. Después de hablar de los usos, entonces hablo de las conjugaciones de los verbos regulares y de los verbos irregulares. Aquí, en este punto, tal vez nosotros como tutores, como profesores, sintamos que estamos hablando mucho y el estudiante no está hablando nada. Entonces, para eso, porque es importante también que el estudiante no se aburra y que se mantenga enfocado, entonces podemos ponerlo a leer. Lea las conjugaciones, lea los usos, etc. Y también debemos dar muchos ejemplos. Y cuando sintamos que el estudiante como que entiende, comprende la teoría, pues entonces le podemos pedir más ejemplos. Le podemos decir qué otro ejemplo pondría con este verbo, o con los verbos regulares o con un verbo irregular, etc. Después de ver la gramática, de resolver las posibles dudas que el estudiante tenga, entonces vamos a empezar, o lo que yo hago es hacer actividades. Y aquí hay muchísimas posibilidades. Puedes hacer actividades de completar, puedes hacer lecturas, puedes ponerlos a ver videos, puedes hacer una actividad de comprensión auditiva o de hablar, etc. Yo personalmente empiezo con actividades para completar y esto es como la forma más tradicional. Entonces les digo como que bueno, ahora tú solo, tú sola, te voy a dar estos ejercicios para que lo hagas, te voy a dar también un momento para que lo hagas, cuando termines me avisas y en ese momento yo me quedo callada y le doy el tiempo al estudiante de que pues complete las frases, los ejemplos. Esto lo hago como una forma de evaluar si me entendieron o no. Entonces, si después al revisar yo veo que todo quedó mal, entonces yo digo, ok, no me expliqué bien. Entonces me devuelvo a explicar de nuevo todo, ¿sí? O también podría ser que el estudiante tenga algunos errores. Entonces, en esos errores yo le explico por qué. En esos casos puede haber 2 posibilidades, que el estudiante diga, ay, sí, qué pena, no, sí, claro, era este, ¿sí? Como que caiga en cuenta de su error
Y el otro caso es que diga, pero ¿por qué no? Ahí debería ser mi respuesta. Entonces ahí es cuando también debemos entrar a explicar de nuevo el tema. Y después de volver a explicar, pues entonces pongo otra vez otro ejercicio, ya sea generalmente también lo pongo de completar. Y si yo veo que el estudiante como que mejoró, entonces ahí cambio de ejercicio, pongo una lectura o pongo una comprensión auditiva. Y en esta parte es importante que nosotros recordemos que hay muchos tipos de estudiantes, ¿sí? Hay estudiantes que entienden muy rápido, que la cogen toda a la primera, y hay otros estudiantes a los que se les dificulta un poquito más, y ambos están bien. Algunas personas nos distraemos más rápido, a mí me pasa mucho que me distraigo bastante con cualquier cosa, entonces también, así como yo, hay muchas personas, y hay otros que ponen un poquito de atención y ya la entendieron toda. Yo no soy de esas. Entonces yo entiendo mucho a los estudiantes que no me entienden a la primera. Obviamente es muy chévere cuando uno explica algo y el estudiante de una vez la coge, pero eso no siempre pasa. También a algunos estudiantes se les facilita un poquito más porque estudian más, porque tienen más tiempo de estudiar, o porque les interesa, les gusta muchísimo. Bueno, y aquí una historia pequeñita es que hace poquito yo tenía una estudiante, ella es una señora de 40 años y mamá de 3 niñas, entonces ella cuando tomaba clases pues estaba con sus hijas y muchas veces le tocaba meterse al baño, todo porque las niñas todo el tiempo estaban encima de ella, incluso en el baño. Yo escuchaba cuando llegaban a tocarle la puerta y decían mami, mami, o a veces entraban ahí y ella les decía como no, sálganse que tengo que concentrarme. Y aún así ella, o sea, con todas esas distracciones, yo le explicaba cualquier cosa y ella lo cogía rapidísimo y empezaba a usarlo perfecto. Entonces eso también, o sea, eso era como tan chévere y yo notaba que a ella le gusta muchísimo el español. También tuve otro estudiante que él era profesional, es profesional, estaba tomando clases para su vida profesional y como no era algo que le interesara tanto, entonces cada tema que veíamos teníamos que verlo 2 y 3 clases porque él no le ponía mucha atención, entonces no aprendía tan rápido. Ambos estudiantes están bien. Nosotros tenemos que aprender a manejar ambos tipos de estudiantes y entender que tienen formas de aprender diferentes, intereses diferentes, etc. Y para terminar la clase, entonces yo hago como un pequeño repaso de lo que vimos en la clase. Digo, por ejemplo, en esta clase vimos el pretérito imperfecto. Entonces el pretérito imperfecto lo usamos para hablar de cosas que hacíamos en el pasado, que hacíamos antes y ahora no las hacemos. La conjugación de los verbos regulares es de esta forma. Los verbos irregulares se los tienen que aprender porque son formas muy diferentes. Y después paso a dejar tarea si el estudiante quiere tarea. Esto es algo también que lo hablo en las primeras clases, porque muchos estudiantes dicen como no, yo voy a tomar clases muy seguidas, entonces yo no quiero tarea, o sencillamente no tengo tiempo para hacer tarea, entonces no quiero tarea, y otros dicen sí, quiero tarea. Entonces si el estudiante quiere tarea, yo le dejo algo de tarea, generalmente es algo corto, porque es algo también que yo tengo que revisar la próxima clase en los primeros minutos de la clase, entonces yo tengo mucho en cuenta eso y les dejo generalmente de tarea algo corto. También les digo, te voy a dejar más ejercicios para que tú practiques. Estos ejercicios yo no los voy a revisar, pero si tú tienes preguntas también de esos ejercicios, pues me puedes preguntar lo que quieras. Eso es también porque para algunos estudiantes la tarea no es suficiente y quieren practicar más. Entonces esos ejercicios los van a ayudar a practicar más, pero pues yo no los voy a revisar. Y si el estudiante al principio de las clases me dijo que no quería tarea, que no tenía tiempo, que no le interesaba la tarea, entonces yo le digo, te voy a enviar estos ejercicios que no son tarea, yo no los voy a revisar, es solo por si tú quieres hacerlo, por si tú tal vez más adelante quieres practicar, entonces los puedes hacer. Igual si tienes preguntas, si los haces y en algún momento tienes alguna pregunta, me puedes decir. Esto lo hago porque muchas veces los estudiantes
dicen que no quieren tarea, que no tienen tiempo, pero con el paso de las clases se dan cuenta que es algo que les gusta, que les gusta el español, entonces pues quieren practicar por fuera de la clase, entonces prefiero darles como herramientas para que ellos puedan practicar. Igual si no la hacen, no pasa absolutamente nada. Bueno, y para terminar, este video fue algo de lo que yo hago. Ahora cada uno es libre de modificar, de cambiar cosas. Obviamente no todos tenemos el mismo estilo de enseñanza, ni todos los estudiantes tienen el mismo estilo de aprendizaje. También es importante adaptarnos a las necesidades de cada estudiante, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias si llegaste hasta acá y bueno, nos vemos en un próximo video, ¿vale? Chao, chao.